Vamos a hablar con una persona que ha sido miembro de la administración del expresidente Mauricio Macri, una persona que ha tenido un cargo muy importante en esa administración, ya que ha sido el titular de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública en ese gobierno, 2015-2019, y además es ingeniero civil y se llama Hernán Lombardi y es dirigente de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por habernos atendido, por estos minutos que vamos a charlar. Entre semana te escuché en A Dos Voces, te escuché creo que en alguna otra entrevista que diste, y decía, ¿qué es lo que lo lleva a Hernán Lombardi a defender tan fuertemente la administración del expresidente Mauricio Macri y esos años de gobierno? A mí me parece que lo que estamos hablando es de qué es lo que está pasando hoy, ¿no? Lo que está pasando hoy tiene que ver, bueno, hoy es una semana particularmente dura esta, ¿no? Una semana donde vos decís, anunciaste que la caída del Producto Bruto 19,1% más grande de la historia, más grande que todo lo que se cayó en 2001. Tenés una caída de un aumento del nivel de desempleo del 10 al 13%, sabiendo además que por las condiciones sanitarias mucha gente no sale a buscar. A veces no se sabe que ese índice se mide no sobre la población total empleada, sino la población que está buscando trabajo, así que probablemente sea mucho más. Tenés la catástrofe del diputado salteño ahí, digamos, simplemente mostrando algún problema nítido de selección de dirigentes por parte de las fuerzas políticas. Y tenés lo que a mí me pareció, realmente lo que me pareció un masazo ayer fue la corrección de números que hizo la provincia de Buenos Aires con respecto a la cantidad de muertos de la pandemia, ¿no? Entonces, Sí, el mensaje del ministro de Salud, es, es, Goyan. Ahora, Hernán, es digo, tremendo, es tremendo pero, porque... pero Sí, ante todo esto, ¿cuál es la propuesta de Juntos por el Cambio? Porque yo lo que veo es que pasan las semanas y lo que termina sucediendo es que la oposición es como que termina siendo como una especie de descripción de errores de la no, administración de Alberto Fernández, pero la propuesta se acercan las parlamentarias del 2021 y no hay una propuesta que yo no, diga, no, bueno, hay caminos alternativos que ofrece Juntos por el Cambio hacia sus votantes y hacia los que además no quieran votarlo, sacando ese núcleo duro, buscar más cantidad de gente que quiera participar de las bueno, propuestas políticas. lo primero me parece que sí, que Juntos por el Cambio está con muchas propuestas. Lo primero, vamos a empezar tema por tema, porque, viste, empecemos por el tema cuarentena. Sí. Desde el primer momento les dijimos, señores, no se encierren en una cuestión donde hacer una cuarentena, la cuarentena más larga del mundo, en ese momento no sabíamos, van a perder los equilibrios con dos cuestiones básicas: cuidar el trabajo de los argentinos y la economía de los argentinos, y con las instituciones republicanas. En abril publicamos un documento, decía que había que un triángulo, que había que cuidar las tres dimensiones a la vez. Frente a eso, el gobierno te dijo, no, acá primó la idea de un pensamiento único, que había una única forma. La verdad que no hay una única forma. Yo me quedo afónico de decirlo, señor, crucemos acá el Río de la Plata y miremos lo que hace Uruguay, por ejemplo. Y la Bueno, pero verdad, Uruguay, Hernán, son 3 millones de personas, es una realidad es totalmente un argumento distinta. un poquito, me parece que no tan válido, ¿no? Porque Montevideo es igual que Rosario o que Córdoba, te Sí, diría. sí, desde ese Entonces, lugar sí. es un argumento que, desde mi Mm, punto de vista, con todo respeto, mm, no es, pero podés mirar muchos otros países. Nosotros nos hemos trepado habiendo destruido la economía, nos hemos trepado a los 10 países con mayor nivel de contagio. Quiere decir que nos fue mal mm. en la salud y nos fue mal en la economía. Porque no se puede, porque vos, a ver, hay una cuestión como básica, ¿no? Una cuarentena es un elemento muy... Pero vamos al tema, después te voy a poner propuestas sobre lo que quieras. Yo Pero, te digo, ante lo que vos pero contestás, me pongo sí, de cara al gobierno y el gobierno te dice, bueno, pero ustedes convirtieron al Ministerio de Salud en secretaría y dejaron sí. diezmada la salud y bueno, y a nosotros nos sobrevino una pandemia y encontramos esa Bueno, realidad sanitaria. me parece muy bien que esgrima ese argumento. Te voy a decir, ojalá tuviéramos una Secretaría de Salud que funcione, como funcionaba con nosotros, y este ministerio que permitió lo que permitió, ¿no? Porque acá no es una cuestión de rango del funcionario, es una cuestión de tener, realmente hacer lo que hay que hacer. Vos fíjate lo que pasó. Entonces me parece que también es un argumento, me parece un argumento, digamos, que a la luz de lo que pasó, me parece que ojalá lo hubiéramos tenido a Rubinstein de secretario, al ministro de Salud, nos hubiera ido mejor, me parece que nos hubiera ido mejor. Mm. Porque hubiéramos ido, como el primer día, se le dijo el primer día, esa trilogía, hay que testear, detectar y aislar. Eso es lo que hicieron los países que les fue mejor. Testearon. Nosotros tenemos el nivel de testeos, unos niveles de testeos por millón de habitantes más bajos del mundo.
Pero Hernán... Pero déjame seguir. Sí, sí, Esto sí, será sí, testear, sí, detectar y analizar. Testear, detectar y aislar. Aislar. No hicimos eso. No Sí. hicimos eso. Y se dijo desde... Ahí tenés, en el tema salud había una propuesta concreta. Testear, detectar y aislar. ¿Cuántos testeos tenemos hoy? ¿Vos sabés cuántos testeos tenemos hoy? Son pocos en relación con otros países, son poquísimos, pero Estados Unidos se la pasó testeando y le explotó, tienen arriba de 200.000 muertos. Yo también diría que también son comparaciones, no busquemos, nosotros estamos en... Porque vos testeás hoy, Hernán, y cuándo sabés, no sé, capaz que a los 2 o 3 días, mirá lo que le pasó a la burbuja de Boca, que se la pasaron testeando y bueno... Vos me estás planteando como que no hubiera soluciones. No, yo creo que el mundo testeo... ha tenido, a ver, el mundo por supuesto vive una tragedia inolvidable y el mundo tiene problemas, pero tiene soluciones mucho mejores que las nuestras. Fíjate lo que le pasó a Italia. Fíjate, nada más Italia, que empezó como la catástrofe más grande, testeó, detectó y hoy está mejor. Está mejor. ¿Por qué no? Pero a mí lo que me preocupa, porque si no, viste hablar con el diario del lunes. Y en este caso el diario del lunes dice teníamos razón, pero marché preso, ¿qué importa eso? Lo que importa es que haber apartado todo pensamiento alternativo y haber defendido y aferrado a un pensamiento único, y el pensamiento único le funcionó mal. No nos damos cuenta que es un fracaso ahora. Pero lo digo con una tristeza. ¿Vos te pensás que yo lo digo diciendo, uy, mirá, teníamos razón? Ojalá no hubiéramos tenido razón, pero teníamos razón que había que cuidar al mismo tiempo la actividad económica y el trabajo de los argentinos, y había que salir. Creo que el programa, está la palabra valores en el título del programa, ¿no? Sí, pasó a valores, yo así siempre es. digo... Es re optimista el título del programa. Claro, la estrategia, no, pero de verdad digo, la estrategia del miedo, de haber metido exclusivamente miedo, no funciona, no puede funcionar. Vos tendrías que haber dicho, señores, usen barbijo, mantengan el distanciamiento social, lávense las manos, pero no salir de una estrategia del miedo, porque el miedo no funciona. Vos te das cuenta que aparte el miedo tiene otras connotaciones. Por ejemplo, que paraliza la economía. Tenés una economía totalmente paralizada. Pero estamos en una pandemia. Es la cuarentena, no es la pandemia, es la cuarentena. Bueno, pero yo lo que creo... Pero no es lo mismo. Déjame terminar, por favor. Sí. La cuarentena es las políticas públicas que se llevan adelante en determinado momento y en determinado espacio geográfico. La pandemia es lo que es el azote que tiene la humanidad, pero nosotros estamos entre los 5 países que más les cayó el Producto Bruto, y si querés te puedo hacer una autocrítica del gobierno de Macri. No es que lo estamos comparando contra el año pasado, que no fue un trimestre, fue un año de poco o de ningún crecimiento de la economía. Y estamos de los 5 países que más les cayó el producto. Eso es dato, no relato, es cierto. Pero Hernán, ¿por qué crees que, o por lo menos es lo que creo yo, yo digo por qué crees, porque bueno, por las acciones que han llegado en estos meses. Para mí a Juntos por el Cambio le cuesta muchísimo entender que una pandemia o una cuarentena se sale mucho mejor si la sociedad entiende que es un fenómeno colectivo y no una cuestión individual. Te tomo eso, yo coincido completamente con vos, coincido completamente. Porque, ¿y por qué algunos dirigentes de Juntos por el Cambio yo veo que la cuestión es individual? De Juntos por el Cambio, el señor Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, compartió estoicamente cada 15 días las políticas públicas. Alberto Fernández mostraba el marco general y Horacio aplicaba lo mejor que pudo ese marco general a la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece que hubo poca colaboración? ¿Realmente es honesto intelectualmente decir que hubo poca colaboración? Te lo pregunto de corazón, ¿te parece? Y a veces fue medio regañadientes. Cuando fueron de los comercios, el viernes dijo una cosa y el sábado a la mañana los comercios de las grandes avenidas terminaron abiertos. ¿Y a vos te parece que el desarrollo de la cuarentena fue por los comercios de las grandes avenidas abiertos o por el fracaso general de una estrategia mal llevada? Te lo digo honestamente. No, yo creo que esa relación se fue desgastando. ¿Realmente pensás que el problema fueron los runners? No, yo creo que se fue desgastando. Le quisieron echar la culpa a los runners, le quisieron echar la culpa a los bares. Estamos frente a un virus. Te juro que evito cualquier ironía, ¿no? Que era lo suficientemente inteligente que en la provincia de Buenos Aires ataca de sábados y domingos cuando hay prácticas deportivas, pero no de lunes a viernes. ¿No te das cuenta que hicieron absurdos y ridiculeces? Y este es el momento de poner optimismo, porque encima, la verdad es que reafirmemos la idea que hay que usar tapabocas, que hay que lavarse la mano y que hay que tener distanciamiento social. Le echaron, a ver, yo te recuerdo y le recuerdo que nos escuchan. ¿No te acordás las conferencias de cada 15 días del presidente mostrando con un puntero
las oscilaciones, por ejemplo, en las provincias cuidadosamente elegidas, particularmente la oposición, los fracasos en Mendoza y Jujuy. Y ahora cuando cambian los números, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? Los ríos de tinta que corrieron, la cuestión de descalificar, cuando vos decías otras cosas, prácticamente eres una anticuarentena. Yo te lo digo, Frank, no soy anticuarentena, nunca lo fui. Creo que la cuarentena es un elemento que tiene que ser aplicado cuidadosamente porque tenés que tener una estrategia de entrada y una estrategia de salida. Acá no hubo estrategia de salida. Bueno, la última semana nosotros dijimos en este programa, y yo particularmente, que nos hubiese gustado que el presidente Alberto Fernández hubiese seguido con esos anuncios y no haber hecho un spot tan mínimo. Te hago una pregunta, Hernán. Sí. ¿Juntos por el Cambio va a ser mejor política cuando se olvide de Cristina Fernández? A mí me parece que no es... El problema es que Cristina Fernández domina la escena del oficialismo, ¿no? ¿Pero no los domina ustedes también al momento de pensar la política hacia futuro? Porque siempre todo termina es como la vía romana, todo termina en Cristina Fernández. Sí, me parece que no, que me parece que el problema es que el problema de Cristina Fernández es, a ver, que el oficialismo se construyó sobre Cristina Fernández. Entonces no estamos hablando de Cristina Fernández, estamos hablando del gobierno. Ahora, si vos me decís... Se cortó, fíjate a ver si se puede volver a recuperar, porque estamos en un momento álgido de la entrevista y estaría bueno que nos contestase Hernán Lombardi, con quien estábamos hablando, que nos contestase si realmente pensaba, como yo le estaba preguntando, si Juntos por el Cambio superaba la idea al momento de hacer política de la figura de Cristina Fernández Pérez. Hernán, te recuperamos. Sí, ¿cómo estás? Te hacía la pregunta de, bueno, si Juntos por el Cambio crees que evidentemente al momento de hacer política no puede superar la idea y la imagen de Cristina Fernández. No, a mí me parece que lo lógico es que vos hables del oficialismo, y el oficialismo está claramente hegemonizado por Cristina Fernández, no lo digo yo, lo dice cualquiera que observe las políticas. El presidente de la Nación se fue apartando de la agenda de la gente y va a la agenda de Cristina Fernández. Vos fíjate que estamos discutiendo, y con dolor y con tristeza, ¿no? Lo que está pasando, por ejemplo, con la economía o por ejemplo con la salud pública, pero sin embargo la agenda pública del presidente de la Nación es la reforma de la justicia. Está bien, ¿No te parece que hay una bifurcación fuerte porque se lo impone Cristina Fernández? Entonces no es que vos discutís con el poder, y el poder es Cristina Fernández. Bueno, pero para mí, tal vez en vez de describir tanto esta situación de esta relación, como dijo entre semana Alfonso Pratgay, de sometimiento de Alberto hacia Cristina, sería mucho mejor que Juntos por el Cambio sobrepasase esta situación y hablara de políticas que tienen que ver con, bueno, si Cristina y Alberto están enojados, peleados, se reúnen, no se reúnen, bueno, es la coalición de gobierno. A mí me importa un pito, no me importa eso, esa es la coalición de gobierno. Pero hablan de Cristina todo el tiempo. No, eso, con todo respeto, yo dije la palabra Cristina hasta que vos me preguntaste hace 20 minutos que estamos hablando. Sí. Entonces no lo dije. No es así. Sí. No es así. Claro. Yo lo que digo es que tenemos que buscar propuestas serias. Y además, mirá lo que te voy a decir, realmente creo que con mucha honestidad intelectual y entendiendo entendiendo claramente que hay posiciones y visiones absolutamente diferentes, la Argentina va a necesitar un diálogo, pero tiene que ser un diálogo honesto intelectualmente. Tiene que ser un diálogo desde posiciones diferentes, aceptando. Ahora, vos fíjate cómo se le replicó a la ciudad de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta todo el gran esfuerzo que había hecho para trabajar en conjunto de ciudad y nación, con una represalia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo entiendo que puede ser duro, que es doloroso, pero esa es la verdad. Son los hechos. ¿A vos te parece que en el medio de esta agenda que teníamos había que sacarle primero un punto y ahora mandar otro proyecto de ley para sacarle otro punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires? Si había que darle a la provincia, cosa que es lógico, está la Nación, ¿no? Porque el primero que cobra impuestos es la Nación, que primero cobra y después coparticipa el resto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Pero es fácil, decir, vamos a hacer un esfuerzo, muy bien, le sacamos a otro. Eso es una mala forma. ¿Estás a favor de cualquier proceso de interna para este 2021? ¿Crees que mejoraría Juntos por el Cambio? Estoy hablando de por lo menos de cosas que se vienen en breve, que es la interna del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Creo que se suspendió, ¿no? Bueno, tenían fecha 11 de octubre. Yo la semana pasada hablé con una senadora radical de la provincia de Buenos Aires, con Flavia Del Monte, y hasta ese momento me estaba diciendo que estaba en pie, pero bueno, también estaba atado a la cuestión pandémica. Sí. A mí me parece que lo que sí me parece con clara
con claridad es, obviamente las elecciones van a ser una gran posibilidad de pedirle una rectificación al gobierno de sus políticas, pero hasta ahí llego y demostrar una alternativa y poder salir de tanto pesimismo con optimismo, el optimismo que te brinda la democracia y el recambio. Por lo tanto, si vos tenés unas elecciones donde podés cambiar la mayoría en la Cámara de Diputados y sacarle poder al oficialismo en la Cámara de Senadores, me parece que es una buena alternativa. Pero me parece que profundizar un poquito más el tema electoral hoy no tiene nada que ver con lo que está sufriendo, es nada más que para mostrar que existe una esperanza y existe un optimismo, pero me parece que la gente está sufriendo mucho. Todos los que nos están escuchando mientras vos y yo hoy hablamos, hay que decirle, miren, hay una luz en el final del camino, pero pongamos un poquito de serenidad. Sí, no, a veces no es fácil. Yo preguntaba esto pensando un poco a futuro, porque veo que a veces las declaraciones de Patricia Bullrich no tienen mucho que ver con las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta, y como yo creo que las internas dentro de los partidos políticos y más aún de las coaliciones generan mayor vida interna de la coalición en sí mismo, por eso te hacía esa pregunta para finalizar. Sí, yo estoy seguro que hay un mecanismo que habría que preservar, que son las PASO, no es el momento de tocar esas cosas, porque no se puede cambiar esas cosas en el medio de la regla del juego. Me parece que probablemente haya en algunos distritos, calcular que es una elección de distritos, no, si bien tiene una fuerte componente nacional, porque se eligen diputados nacionales y senadores nacionales en uno de cada 3 distritos, pero me parece que es lógico que donde haya competencia habrá competencia, donde haya acuerdo habrá acuerdo, pero me parece que vigorizar en este momento la participación de la gente es muy importante, porque lo peor que nos puede pasar, y tratemos de poner de nuevo un valor de optimismo, ¿no? Es en este momento, le ves esta semana, es que bajemos los brazos. Lo peor que puede pasar es bajar los brazos. ¿Y sabes cuál es el síntoma de bajar los brazos más claro? La cantidad de gente que empieza a tener la perspectiva de irse del país. Y eso es una realidad innegable que es muy dolorosa como fracaso de una sociedad, ¿no? Y eso ni siquiera es el gobierno. Hernán, muchísimas gracias por estos minutos. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Quien estaba hablando con nosotros era Hernán Lombardi, ingeniero civil, dirigente de Juntos por el Cambio y además ha sido titular de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública durante la administración del expresidente Mauricio Macri.